Él es un artista de manga con el poder de cambiar la historia de vida de otras personas, pero los problemas tienen una forma particular de encontrarlo. Adaptación de la popular serie de anime JoJo's Bizarre Adventure. Hola, bienvenidos. Esto es Sage Yanai. Hoy te traigo el resumen de esta serie japonesa llamada Thus Spoke Kishibe Rohan. Esta historia comienza con una chica llamada Izumi que trabaja como editora. Se le asignó la tarea de trabajar con Rohan, quien es un famoso artista de manga. Ella le habla de unas misteriosas casas en medio de un bosque que están prácticamente alejadas del resto de la sociedad. Y una de ellas está actualmente en venta, a lo que Izumi le insiste para que la compre y pueda tener un lugar donde inspirarse para su manga. Él comienza a interesarse por el misterio que rodea ese lugar, pero Izumi le aclara un detalle muy importante, y es que para comprar una casa allí no solo se necesita dinero, sino que también hay que pasar una prueba, que nadie sabe en qué consiste, ya que las personas que han pasado la prueba deben mantenerla en secreto. Rohan reconoce que ese sería un buen lugar para inspirarse, así que los dos deciden ir allí. Luego de caminar un largo rato por el bosque, Izumi recibe un mensaje de su novio, diciéndole que consiguió información sobre la prueba que deben pasar, la cual consiste en ser respetuoso y tener buenos modales al ser entrevistados. Posteriormente, llegan a la entrada de la misteriosa casa, donde son recibidos por un extraño joven. Su nombre es Ikkyu, y al escucharlo hablar, pueden apreciar que habla utilizando términos muy formales, a lo que Izumi también responde muy educadamente, ya que desde ese momento ya se les está poniendo a prueba. Luego entran en la casa y son guiados al salón, donde Ikkyu les pide que esperen. A continuación, vuelve con unas tazas de té, y esto provoca que ella se haga cuestionar cuál es la forma correcta de tomar el té. Tras tomar un sorbo, el joven les pide que se retiren, ya que el propietario no tiene intención de vender la casa a personas irrespetuosas. Sorprendida por esto, Ikkyu le explica que su forma de tomar el té es incorrecta, pero entonces Izumi pide otra oportunidad, a lo que el joven acepta, pero con la condición de que por cada error que cometan, perderán algo valioso para ellos. Después de explicar esa condición, el celular de Izumi comienza a sonar. Era una llamada de su novio, diciéndole que su perro, de repente, comenzó a sentirse mal y que lo iba a llevar al veterinario. Pero de repente, un auto lo atropella a él y a su perro. Ikkyu le explica que todo sucedió porque Izumi cometió dos errores, causándole dos pérdidas, ya que el primer error fue con el té, y el segundo fue contestar una llamada sin haberse retirado primero del lugar. En su desesperación, ella huye, pero Rohan logra detenerla usando su habilidad, llamada Puerta del Cielo, para evitar que cometa más errores de conducta. También la usa con Ikkyu. Esta habilidad le permite convertir la cara de cualquier persona en un libro, poder leer su mente y ver todos sus recuerdos. Al leer a Ikkyu, se entera de que los rumores de que en ese lugar vivían unos seres llamados dioses de la montaña eran ciertos. Y también pudo leer un mensaje que decía que leer la mente de otras personas sin su consentimiento es de mala educación, lo que hizo que el brazo de Rohan quedara paralizado. Luego, Ikkyu se despierta y aconseja a Rohan de que se retire, a lo que él se niega. Así que la prueba continuó y el joven le sirvió un choclo para comprobar cómo lo comería manteniendo la formalidad. Rohan comenzó a comerlo usando solo una mano, ya que el otro brazo estaba paralizado. Y cuando Ikkyu estaba a punto de decirle que había fallado la prueba, Rohan lo interrumpió, diciéndole que se fijara en sus propios pies.
y cuando el joven baja la mirada, se sorprende al notar que estaba pisando la línea de la alfombra, el cual es de mala educación pisar. Esto sucedió porque Rohan también tiene la capacidad de escribir en la mente de las personas y modificar las acciones que realizan. Rohan, tras vencer a Ikkyu en su propio juego, consigue que los dioses de la montaña le devuelvan el brazo a la normalidad, así como el perro y el novio de Izumi. Más tarde, los dos ya están de regreso. Rohan usó su habilidad para escribir en la mente de Izumi, haciendo que su último recuerdo sea el de haber fallado la prueba y de que nunca más vuelva a pisar ese lugar. Este segundo capítulo comienza con un guardia de seguridad de un laboratorio que encuentra a un empleado muerto de forma sospechosa. Luego, Rohan se encontraba en un restaurante tratando de buscar inspiración para su manga. En ese momento, se topa con Hyugo, que también dibuja manga y trabaja en la misma editorial que Rohan. Luego de conversar un rato, Hyugo comenta que su editor lleva varios días desaparecido y nadie sabe dónde está, pero que antes de desaparecer le dio una lista de palabras prohibidas. Mientras los dos leen toda la lista, hay una palabra en particular que llama la atención de Hyugo. Esa palabra es Kuyagara y, según explica, no fue capaz de encontrar el significado en ninguna parte. Rohan lo entiende, ya que le molesta más el hecho de no saber por qué está prohibida que el hecho de que esté prohibida en sí misma. Hyugo sale del restaurante intentando descifrar el significado de esa palabra prohibida, y al llegar a casa se obsesiona cada vez más y comienza a leer todos los libros que tiene en casa, esperando que en alguno de ellos aparezca esa extraña palabra. Varios días más tarde, Rohan, el cual también estaba obsesionado con Kuyagara, visita una librería con la esperanza de encontrar algo relacionado que le ayude en su búsqueda. En ese momento, llega Hyugo y se enfada mucho y amenaza al vendedor para que le dé un libro que le ayude a encontrar más información. Al verlo en ese estado de locura, Rohan lo obliga a salir de la librería. Una vez fuera del negocio, Hyugo le cuenta que lleva varios días sin comer. Rohan le pide que se olvide de esa palabra para siempre y lo acompaña a su casa. Más tarde, Izumi le cuenta a Rohan que logró encontrar al editor perdido y resulta que se había recluido en un lugar abandonado para no tener contacto con nadie. Cuando se encontró cara a cara con el editor, le preguntó sobre el origen de Kuyagara, a lo que él respondió que nunca pudo encontrar su significado, pero que se sentía aliviado de haberle encomendado esa tarea a Hyugo. En ese momento, Hyugo llega a casa de Rohan y en un estado de obsesión, tal que en cada frase utiliza la palabra Kuyagara. Rohan le pide a Izumi que se retire. En ese momento, utiliza su habilidad de la puerta del cielo para convertir la cara de Hyugo en un libro y así poder leer su mente. Dentro del libro hay una extraña criatura que habla y repite la palabra Kuyagara, revelando así la razón por la que Hyugo se había obsesionado tanto. Rohan, para salvarle la vida, escribe en su mente la frase "olvidaré todo lo que ha pasado durante este mes". Cuando vuelve en sí, no entiende qué hace en ese lugar, ya que todos los sucesos ocurridos en el último mes desaparecieron de su mente, y así Rohan logra salvarlo. Este tercer y último capítulo comienza con un accidente en el que hay una pareja dentro de un automóvil destrozado. 6 años después, en el presente, la mujer que estaba en el coche está en su casa. Después de despertarse, va a la habitación de su hija. Ella tiene la peculiaridad de tener los ojos de diferente color y hablar al revés. Luego, en casa de Rohan, la editora le insiste para que use la historia de su novio como inspiración para escribir su próximo manga, ya que él solía ser un famoso fotógrafo, pero hace 6 años tuvo un accidente muy grave. Tardó 5 años en rehabilitarse y ahora sufre amnesia.
Pero Rohan no considera que eso sea un buen material para sus historias. Más tarde, Izumi sale a pasear con su novio, llamado Taro, y nuevamente se encuentra con Rohan, que pasaba por allí. Pero no es la única persona con la que se cruzan, ya que también se encuentran a la mujer con su extraña hija. Al pasar por al lado de Taro, la niña lo agarra del brazo y acto seguido, él se desmaya. La madre se ofrece a acompañarlos al hospital. Al llegar al lugar, Izumi se da cuenta de que la mujer es una famosa diseñadora que una vez publicó un libro a través de la editorial donde trabaja. Luego de la espera, Taro les informa de que todo está bien y la mujer se marcha con su hija. Rohan se da cuenta de que la niña es extraña, así que le pide a su editora que consiga la dirección de la diseñadora. Cuando llegan a su casa, Rohan le pide a la mujer que le deje ver a la niña, ya que él tiene la capacidad de leer la mente y puede serles de gran ayuda. La diseñadora les cuenta que su marido murió en un accidente hace 6 años y que tiene miedo de su hija, ya que siempre ocurren accidentes cerca de ella. Rohan conoce a la niña y utiliza su habilidad para leer su mente, pero se sorprende al descubrir que no hay nada malo en ella, ya que los ojos de diferente color son simplemente una rareza genética. Su hábito de hablar al revés es parte de su personalidad y que los accidentes que ocurren cerca de ella son coincidencias. La madre no cree que esto sea la verdad. En ese momento, la niña se escapa corriendo de la casa y de repente se vuelve invisible. Al ver eso, Rohan se sorprende al saber que hay más gente como él, gente con habilidades fuera de lo común. Los tres salen a la búsqueda de la niña. A Rohan se le ocurre la idea de que podría haber ido al hospital, pero cuando llegan allí no la encuentran. De repente, Izumi comenta que cuando su novio Taro tuvo el accidente hace 6 años, había recibido un trasplante de órganos. Y eso ocurrió al mismo tiempo que el marido de la diseñadora había fallecido. En ese momento, Taro se encontraba en un parque y la extraña niña se acerca a él y se sienta a su lado. Lo saluda, pero hablando al revés, y él es capaz de entenderle sin problemas. Luego, los demás llegan al parque y encuentran a Taro y a la niña jugando como si fueran padre e hija. Luego de reunirse todos, Rohan aprovecha la situación para leer la mente de Taro y saber más sobre su pasado. Al leer su mente, se entera de que Taro en realidad había muerto hace 6 años en el accidente y que al recibir el trasplante del marido de la diseñadora, este consiguió revivir pero en el cuerpo de Taro y milagrosamente la niña es capaz de sentir que dentro de Taro está realmente su padre. La mujer también comienza a darse cuenta de que su marido sigue vivo dentro de él y así los tres empiezan a vivir juntos como una familia. Esto fue el resumen de la serie japonesa llamada Das Spoke Kishibe Rohan. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.